Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Hola queridas amigas de Vive tu Diseño. Estoy muy contenta y agradecida de poder compartir con ustedes este último episodio de nuestra temporada titulada Heroínas de la Fe. Estoy muy segura de que hemos aprendido grandes cosas con el testimonio de esas mujeres tan valientes. Es más, las animo a poder revisar nuestros programas anteriores y repasar y estudiar y aprender aún más acerca de la vida de estas mujeres y de su fe. Por eso les voy a recordar nuestras redes: Spotify, Apple Podcast, Facebook, YouTube y por supuesto avanceradio.com. Sin más, las dejo con el episodio para hoy. Hoy daremos un vistazo a la vida de una mujer que, al igual que las otras que hemos contemplado, es una heroína de la fe. Ella nació el 21 de diciembre de 1926 en Bélgica y murió el 15 de junio del 2015. Entonces su vida ha sido contemporánea de muchas de nosotras y en realidad su historia es bien conocida en el mundo cristiano. Basé este programa en investigación que hice sobre su vida, de lo cual se han escrito libros, hay multitud de videos, historias, escritos y biografías. Recientemente se ha escrito una biografía oficial sobre su vida porque fue solicitada por su familia. La biógrafa Ellen Vaughan recibió sus diarios y compartió con todo el mundo detalles de su historia que son muy enriquecedores. Elizabeth mantenía un diario desde su juventud y en él había escrito una oración de la misionera Betty Scott que hizo suya desde esa temprana edad. Señor, te entrego todos mis planes y propósitos, todos mis deseos y esperanzas y acepto tu voluntad para mi vida. Te entrego mi ser, mi vida, mi todo, totalmente para ti, para ser tuyo para siempre. Lléname y séllame con tu Espíritu Santo. Úsame como quieras, envíame a donde quieras y trabaja tu voluntad completa en mi vida a cualquier costo, ahora y para siempre. La heroína de hoy sí es Elizabeth Elliot. Ella nació en Bélgica, como les mencioné, sus padres eran misioneros en este país, pero volvieron a Estados Unidos cuando ella aún era una bebé. Su niñez y juventud estuvieron enmarcadas por una familia con altos valores espirituales, por la obediencia y el temor de Dios, por una entrega completa. En su casa se recibían constantemente misioneros que venían de todas partes del mundo con sus historias y experiencias. Una de esas misioneras fue precisamente Betty Scott Stam, esa autora de esa oración que Elizabeth había escrito en su diario. Betty visitó a la familia Howard y tiempo después se unió a su esposo en China, donde servirían como misioneros. Pero esto nunca pudo ser, ya que los dos fueron muertos de forma trágica por los chinos. Esto, por supuesto, impactó grandemente el corazón de Elizabeth, pero no le sembró temor, sino admiración y respeto por una vida totalmente rendida. Estas experiencias, su propia relación con Dios, el estudio de biografías de cristianos famosos fueron las bases de lo que ella llegó a ser después. Cuando llegó a la juventud estudió en Wheaton College y su deseo era prepararse como traductora de la Biblia. En clases de griego fue compañera de Jim Elliot y para sorpresa de nadie se enamoraron. No tuvieron un noviazgo inmediatamente porque los dos eran cristianos muy comprometidos y no querían que nada se interpusiera entre su llamado y servicio, aún su propia relación. Y dar un paso de este tipo podría ser algo de parte de Dios o no. Y ellos querían estar absolutamente seguros que era el Señor quien uniría sus vidas. Elizabeth tal vez estaba más inclinada que Jim a establecer una relación romántica, pero estaba firmemente decidida a que cualquier avance en su relación se daría únicamente si Jim tomaba la iniciativa y el liderazgo. Así que fue un tiempo de espera muy largo. En 1952 fueron como misioneros de forma independiente a Ecuador, cada uno por su lado. Jim comenzó trabajando con los indios Quechua en el área de la selva oriental, mientras que Elizabeth fue con los indios colorados en la selva occidental.
Aunque trabajaban separados, mantuvieron su amistad y finalmente se comprometieron y el 8 de octubre de 1953 se casaron en Quito. En febrero de 1955 nació su hija Valerie y empezaron a trabajar en la traducción del Nuevo Testamento al idioma quechua. Este fue un tiempo precioso en la vida de Elizabeth. Era una esposa joven, enamorada, tenían una preciosa bebé, estaban en el lugar al que Dios los había llamado y haciendo la obra. En esos días ella escribió en su diario sobre su estado de plenitud, sus esperanzas para el futuro, de quedarse ahí por muchos años, al lado de su esposo y tener más hijos. Los sentimientos y emociones que cualquier mujer tendría en una situación así. Jim y ella tenían un deseo en su corazón y era alcanzar a aquellos que nunca habían escuchado el nombre de Jesús, y fue así como supieron de una tribu, los Waorani, o como los llamaban también otras tribus, Aucas, que significa salvaje. Verdaderamente esta era una tribu salvaje y primitiva. Jim y Elizabeth, con un equipo de misioneros, 5 familias en total, empezaron a acercarse, a tratar de entender el idioma, a establecer un contacto. El grupo de misioneros que estaban trabajando en ese contacto estaba muy positivo y emocionado, ya que habían visto que su acercamiento estaba dando buen fruto. Y fue así que decidieron ir personalmente y hacer un contacto directo. El día que planearon acercarse, el 2 de enero de 1956, se despidieron de sus familias y antes de salir cantaron un himno. En ti descansamos, nuestro escudo y nuestro defensor. No avanzaremos solos frente al enemigo, fuertes en tu fuerza, seguros en tu tierno cuidado. En ti descansamos y en tu nombre marchamos, fuertes en tu fuerza, seguros en tu tierno cuidado. En ti descansamos y en tu nombre marchamos. Pero todas conocemos la triste historia. El 8 de enero de 1956, los 5 misioneros fueron asesinados a manos de esta violenta tribu. La muerte de ellos causó un revuelo internacional. Y esto causó también que muchos jóvenes estadounidenses se sintieran impactados por esta noticia y rindieran sus vidas para ser misioneros. Aún nuestro propio misionero recuerda esto como un hecho. Como dijo Tertuliano, uno de los primeros autores cristianos, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y esta no fue la excepción. Pero eso no solo fue una historia que leímos en un periódico, era la vida de una persona. ¿Qué pasó con esta joven viuda que conoció la tragedia de forma tan cercana? ¿Qué podría ser ahora que estaba sola, sin su esposo y con su hijita pequeña? Definitivamente la noticia fue un shock. Y en sus diarios en ese tiempo ella escribía versículos que la confortaban. Ella definitivamente se refugió en la palabra de Dios. Tenemos que entender que esta fue una historia que conmovió a todo el mundo cristiano. Se dice que todo el mundo cristiano oró por estas mujeres viudas y sus familias. Y definitivamente de esa fuente llegó mucha fortaleza. En todos sus escritos y entrevistas con familiares y amigos, nunca se registró un porqué. En su corazón, ella entendía que Dios es soberano y no debe ser cuestionado. Pero sí, pasó un duelo doloroso y largo. Y entre más tiempo pasaba, más se incrementaba el dolor y la pérdida. Pero finalmente, aunque no pudo entender la razón, aceptó la soberanía de Dios para ella. Otra cosa que nunca se encontró en ningún registro fue odio hacia los asesinos de su esposo, sino que milagrosamente Dios la hizo amarlos y perdonarlos y tener el mismo deseo que tuvo Jim, que ellos conocieran a Cristo, que alguien les hablara y ahora con más razón, que la muerte de Jim no fuera en vano. En su diario un día escribió 1 Corintios 1:27, que dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y dejó escrita su oración: Señor, si puedes usar a los débiles, definitivamente Valerie, su hija, y yo entramos en esa categoría. Así que después de orar y buscar la dirección de Dios, aún en oposición al deseo de sus familiares y amigos, fue nuevamente a vivir a la selva amazónica. Ella, junto a Rachel Saint, otra de las viudas, fueron y vivieron entre los Waoranis. Esta vez fueron recibidas
aceptadas y empezaron a vivir como cristianas y mostrar el amor de Jesús. Poco a poco Cristo entró en la vida de estas personas y aún los mismos asesinos de los misioneros se hicieron hijos de Dios. Por supuesto, el dolor y la pérdida de su esposo no se acabaron. A veces vemos estas vidas como si fuera una película. Gente perfecta, sin defectos, sin luchas, una poderosa heroína que siguió a Dios y cumplió su voluntad casi sin sentimientos. Pero no, ella sentía la ausencia, el dolor, el temor. Su biógrafa comenta cómo en esos primeros años ella soñaba constantemente con Jim y relata un sueño que fue particularmente vívido. Ella estaba con Jim y él estaba vistiendo su traje favorito y ella le decía, ¿de verdad estás aquí? ¿De verdad no te vas a ir? Esto no es un sueño. Y él le respondía, es verdad, aquí estoy, no me voy a ir. Y ella hundía su cara en su abrazo, sintiendo su olor, aferrándose a él para solo despertarse sola, en una hamaca en medio de la selva y escuchando las voces de los asesinos de su esposo. Esta historia tiene fama mundial. Se ha contado en libros, películas y en el mundo cristiano, Elisabeth Elliot es reconocida como una heroína de la fe. Tiempo después ella regresa a Estados Unidos, donde se dedicó a escribir libros, dar charlas, compartir su testimonio y también tuvo un programa de radio muy exitoso. Pero ¿saben algo? Ella nunca quiso ser reconocida o exaltada. De hecho, se negó a recibir reconocimientos que algunos trataron de hacerle, porque no quería que la vieran como una mujer icónica, súper fuerte y perfecta. Lo único que ella quiso fue mostrar a Cristo, apuntar hacia Él. ¿Qué podemos aprender de esta historia, de esta vida? Tantas cosas, pero quiero enumerar algunas. ¿Qué influencia cristiana estamos dejando para nuestros hijos? La sólida fe de Elisabeth fue construida desde su niñez. Sus padres impulsándola, rodeándola de la verdad de la Biblia, de personas entregadas. Esto fue lo que la rodeó. Dios la estaba preparando. ¿Sabe? Una de sus misioneras favoritas fue Amy Carmichael, la que estudiamos en esta serie. Y ella tenía anotada una frase de Amy. La vida misionera es una oportunidad para morir. ¿De qué llenamos el corazón de nuestros hijos? ¿Cuáles son los héroes que ellos admiran? Ella entendió también lo que dice en Mateo 10:39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ella no dudó nunca en entregar su vida al Señor. De principio a fin. No dudó de su guía ni de su soberanía. Su vida había sido una ofrenda puesta en el altar y ahí se quedó siempre, entregada, sin resistencia, aún humana y llena de toda lucha, dolor, tentación, pero sobre todo rendida. Otra cosa, en el dolor podemos recurrir a Dios y su palabra, que es el verdadero consuelo y paz. Esta fue la receta que Elisabeth siguió. Dios mismo la confortó a través de su palabra y le ayudó a sobrellevar ese tiempo tan difícil. Una más, entender su propia insignificancia y la grandeza de su Dios. Nunca persiguió honores, reconocimiento o exaltación. Todo eso le pertenecía a Dios y solo a Dios. Terminemos escuchando su propio testimonio. Life comes out of death. The 5 men did not succeed in their mission as they hoped, but letters have come to us from all over the world telling of the impact of their testimony. God seems to have laid out the order of things not for the general and brilliant triumph, but for the hidden sanctification of individual souls. In 1948, I was one of a group of college students who went to present missions at another Christian college. Jim Elliot was the speaker. He closed with words by Amy Carmichael. He gave a witness, the witness which is a life that speaks much louder than anything that we can say. God has given me unimagined privileges as a result of the death of those men. And I want to encourage you to believe that the will of God is always far different from what we imagine
far bigger, far more difficult, but unspeakably more glorious. These are the words that Jim used that day, speaking to those college students. Hast thou no scar, no hidden scar on foot or side or hand? I see thee sung as mighty in the land. I hear them hail thy bright ascendant star. Hast thou no scar? Hast thou no wound? Yet I was wounded by the archers, spent, leaned me against a tree to die. I swooned, and was rent by ravening beasts that compassed me. Hast thou no wound? No wound, no scar, yet as the master must the servant be, and pierced are the feet that follow me. But thine are whole. Can he have followed far who has no wound or scar? Hoy hemos aprendido una gran lección de vida. Esta mujer, Elisabeth Elliot, su testimonio, ella renunció a todo. Ella renunció a sueños, aspiraciones e incluso renunció también a su esposo. Claro, todo en el nombre de Dios. Una mujer de fe. Pero no nos equivoquemos, ella era una mujer común y corriente, como usted y como yo, solamente que se aferró a su Dios, a su verdad, a su fe. Y ella pudo continuar y dejarnos un legado precioso, un hermoso testimonio de vida y servicio al Señor. Yo espero que todos estos programas de verdad hayan calado en su mente y en su corazón. Y quizás usted no conocía a todas estas mujeres, pero ya las conoce. Son mujeres que marcaron la historia y que han dejado un hermoso legado espiritual. Entonces, hemos aprendido de una fe extraordinaria de estas mujeres y una fe que usted y yo también podemos manifestar en el nombre del Señor. Entonces, me despido muy contenta de haber compartido con ustedes el episodio de hoy y les recuerdo, por supuesto, nuestras redes. Apple Podcast, Spotify, YouTube, Facebook y avanceradio.com. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.